Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la ponencia titulada Educando en conductas saludables, malos y buenos hábitos digitales. Mi nombre es Susana Fernández Lores, soy profesora titular de Marketing en ESIC University. Mi nombre es Diana Gavilán, soy profesora titular de Marketing en el Departamento de Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Mi nombre es Gemma Martínez y soy profesora contratada doctor en el Departamento de Marketing también de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de empezar con la ponencia como tal, discutiendo una serie de conductas y malos y buenos hábitos que hemos detectado en los usuarios y que realmente todos realizamos, como veremos más adelante, queremos hacer una pequeña introducción a cuál es el foco real de esta ponencia y sobre todo por qué es necesaria organizarla, ponerla en común con todos vosotros. Y es que cuando hablamos de conductas digitales, todo el mundo piensa en redes, en temas más o menos que utilizamos todos los días, pero nos tenemos que dar cuenta que son conductas que han pasado de tener una pequeña porción de nuestra vida y sin embargo han pasado a tener muchísima prevalencia, estar todo el día pendientes o estar todo el día dentro de nuestro día a día. Esto implica que dentro del contexto educativo, pues nos preguntemos cómo vamos a trabajar, cómo podemos colaborar cuando realmente los chicos están todo el día pendientes de los móviles. Diana. A ver, yo creo que es importante hablar de educación en el uso de las tecnologías por dos factores. Uno, porque de alguna manera el proceso educativo hoy en día está completamente intervenido por la presencia de lo digital. Es decir, vemos que constantemente muchas de estas conductas dificultan los procesos de aprendizaje desde la escuela hasta la universidad. Pero por otro lado, desde la perspectiva de docentes, yo creo que es increíble pensar que yo pienso que la única manera en la que podemos combatir o con la que podemos corregir muchas de las disfunciones que generan el uso de las tecnologías es a través de la educación. Es decir, que yo creo que tiene dos perspectivas para conectar lo que son los hábitos digitales con la educación. ¿Cómo lo ves tú, Gemma? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque yo creo también que en parte yo al menos me siento así, creo que somos también responsables en esta etapa en la que están nuestros alumnos en la universidad de aportarles de ayudarles en esa correcta digitalización del uso de las tecnologías. Porque también no perdamos de vista, que hablaremos después, que tiene unos impactos importantes en cuestiones como la salud mental, cuestiones personales que luego les pueden afectar también en sus estudios, ¿no? Entonces yo creo que debemos hablarlo porque somos responsables de fomentar estos hábitos saludables digitales. Por supuesto, y además yo creo que también hay otro papel que como formadores y como educadores no podemos olvidar, y es que las competencias, todo lo que nos indican de nuestras maravillosas guías docentes, y nos pasamos el día preocupados de que adquieran determinadas competencias, y todas esas competencias blandas que en el fondo cuando ellos salen al mundo laboral también tienen que tener, en mucha medida yo creo que esta correcta digitalización o correcta conducta digital, como luego veremos, también les va a ayudar a que sepan estar, sepan comportarse, sepan moverse dentro del ámbito digital, que es un ámbito más que van a tener que mover y van a tener que utilizar. A mí me parece, y yo creo que es uno de los problemas en los que nos enfrentamos, es que muchos de nuestros estudiantes no son unos grandes conocedores de las implicaciones que tienen muchas de estas conductas. Es decir, a mí me sorprende que tenemos mucha destreza en la utilización de las herramientas digitales, pero no sabemos muchas veces lo que implican todas estas conductas. Por lo menos yo cuando hablo con los estudiantes en la universidad, sobre el impacto que tienen las devoluciones masivas, o el descargarse contenidos, o la compra de réplicas, o el ghosting, son toda una serie de conductas en las que, hay también una cierta nebulosa respecto al impacto que tienen, a la trascendencia, y yo creo que damos por sentado muchas veces que sabemos cosas que en realidad no sabemos. Efectivamente, yo creo que no son absolutamente, o son muy poco conscientes de las consecuencias, que muchas veces son consecuencias realmente trascendentales y que les pueden afectar en muchos ámbitos de su vida. Por eso yo creo que incluso apurando un poco, yo creo que este tipo de alfabetización digital que les plantee
un buen uso, las consecuencias debería incluso incluirse en el currículo, es decir, como una asignatura más o una... No sé cómo se podría plantear, pero creo que esto es algo que urge plantear porque tiene mucha trascendencia para ellos. Bueno, para todos en general, pero estamos hablando de nuestros alumnos. Evidentemente, sí, desde la academia eso deberíamos también de promoverlo de alguna manera, yo creo. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar al primer bloque de nuestra ponencia. Se titula, no es que se titule, lo que vamos a abordar en primer lugar sería cuál es el impacto que tienen estos comportamientos en línea dentro del aprendizaje como tal. Bueno, pues en este primer bloque de lo que queremos es profundizar sobre, bueno, partiendo del origen, y el origen es el móvil, ese aparato que hoy en día todos llevamos encima, vamos hasta el baño con él, y unas cosas, llegamos a niveles extremos, y que evidentemente la relación que se ha creado con este aparato, y nuestros alumnos lo vemos todo el día en el aula, bueno, pues son realmente dependientes, están siempre agarrados, pendientes de lo que sucede ahí. Y bueno, esta relación pues afecta a cómo es su conducta dentro del aula y afecta también a cómo entienden el mundo, porque no lo entienden sin estar ya mirando arriba y abajo, como digo, de manera dual, y les afecta a muchísimas cosas. Para empezar, porque ellos no se dan cuenta, yo creo, al menos es mi opinión, ahora me diréis, que son mucho más, están como aislados y muchísimo más individualizados. No sé, ¿qué opinas tú, Gemma? Pues hombre, yo pienso que, a ver, el móvil en el aula evidentemente tiene una serie de comportamientos que no son los que deberían ser, ¿no? Sobre todo porque yo creo que les afecta a la atención que prestan. No prestan atención muchas veces a lo que se les dice, están más pendientes de su móvil, evidentemente les resta facultades a la hora de entender, a la hora de participar en clase, a la hora de comentar, pero sobre todo yo creo también que priorizan otra serie de cosas que no deberían de priorizar. Es decir, cuando estás en el aula, estás en el aula. Hay un dicho japonés que dice, cuando friegue los platos, friega los platos. Es decir, estás en el aula, tienes que atender. Cuando estés haciendo otra cosa, no, entonces ellos yo creo que mezclan. Hay una línea muy difícil de diferenciar lo que tengo que hacer en un momento o en otro, porque al final el móvil interrumpe constantemente todo lo que hacemos, por lo cual yo creo que es que el tiempo que deberían de dedicar en un momento dado, cuando están en el aula, a atender, a participar, pues lo dedican, pues lo vemos todos los días, o bien en el ordenador, también me sirve igual para ver sus cuentas de redes sociales, o para chatear, o para hablar. Entonces, bueno, pues en el aula creo que es un factor que les perjudica más que les ayuda, desde luego. Mi punto de vista es un poquito diferente. Yo creo que nosotros en educación tendemos mucho a pendular. Hace unos años resulta que hacíamos proyectos de innovación docente y lo que se nos pedía era que incorporáramos las tecnologías en el aula. Entonces todos nos premiaban porque pusiéramos cosas que se hicieran con tecnología en las aulas. Había que hacer proyectos con los móviles, con los ordenadores, con los clickers, etc. Entonces abrazamos la tecnología con pasión. Ahora resulta que nos hemos dado cuenta que la hemos abrazado con tanta pasión que resulta que nos sobra. Y claro, pues eso en educación tiene... Es decir, no se resuelve tan rápidamente. Para mí la cuestión es que ni se trata de vetar el móvil en las aulas, probablemente la educación infantil sea completamente distinto de lo que es la educación superior, yo me estoy refiriendo a lo que es la educación universitaria, ni se trata, por otro lado, de convertirlo en el protagonista. Para mí, el móvil es una tecnología como lo es un blog, como lo es un bolígrafo, como lo es... Y yo creo que en la educación lo que ha ocurrido con la llegada de los móviles y, bueno, en general de las aplicaciones que vienen de su mano, es que se ha pensado que iban a ser los protagonistas del proceso educativo. Es decir, se les ha convertido en el centro. Ahora todo va a ir a través del móvil o del iPad y no. No hubo una revolución en la educación cuando se pasó de la tinta al boli, sí. y bueno, el móvil es un elemento más, por lo tanto hay que darle su lugar y hay que entender que tiene un lugar que no está ni vetado ni tampoco es el del protagonista.
pero es cierto, y hay numerosos estudios que todas manejamos, que es el tema de la atención y la concentración de nuestros alumnos ha bajado de manera escandalosa, y es más, hay una preocupación. Nosotros nos preocupamos en la universidad, pero si hablas con gente de colegios o de educación secundaria, bueno, si me permitís, están a punto de cortarse las venas. Es que no tienen 2 minutos seguidos a los chicos conectados. Eso es un problema. A ver, es cierto que lo que llamamos el span de atención se ha reducido, que antes nosotros éramos capaces de mantener, me parece que hemos bajado de 12 a 7 segundos a nivel de civilización. Pero es que la tecnología está aquí, o sea, lo que tampoco podemos pensar es que, bueno, esto ha traído una serie de ventajas y ha traído una serie de inconvenientes. Y además nos ha pasado una cosa, y es que hemos aprendido a usar las tecnologías al tiempo toda la sociedad. Es decir, los padres y los hijos han aprendido al mismo tiempo. Los hijos han aprendido mucho más rápido que los padres. Pero nos hemos encontrado con esta situación en la que estamos todos aprendiendo al mismo tiempo. Y esto es un proceso, por lo tanto, de aprendizaje colectivo. Es complicado. Es complicado, pero yo creo que al final debemos, como sociedad en general y como individuos, de forma individual, entender cuándo toca hacer qué cosa. Y cuando tú estás en clase, igual que cuando estás en una conferencia, si tú estás en una conferencia y hay alguien que está hablando, pues hombre, debes mirarle a los ojos y atender, ¿no? Porque, entonces bueno, está bien que puedas en un momento dado, porque el móvil está se interrumpe, te llega una llamada, llevamos todo ahí, llevamos el email, llevamos tal, y una cosa es que, bueno, que lo tengas ahí, y otra cosa es que estés confundiendo lo que toca en cada momento, ¿no? Yo creo que eso sí que debemos intentar esforzarnos. Es difícil, es muy difícil, pero bueno, también a veces es tan fácil como dejar el móvil en la mochila cuando estás en clase. No. Tienes que intentarlo, lo mismo si lo intentas te resulta, ¿no? Y quizás ves que al final pues has entendido la lección ese día, no lo sé, ¿no? Quizás yo creo que eso también deberíamos por lo menos intentarlo. Pequeños retos. Pequeños retos, sí, ¿no? Dejarlo en la mochila. Hoy, en esta clase, en esta hora. Y prueba a ver qué pasa, ¿no? Bueno, creo que hay un bloque específico sobre eso un poco más adelante. Sobre recomendaciones, ¿no? Recomendaciones y estrategias, exactamente. Bien, pues yo creo que el siguiente apartado, claramente nos tenemos que centrar en un tema que sí socialmente ha tenido muchísima repercusión, y es el tema del ciberacoso y todos los comportamientos en línea. Haters, trollers, viralización, la verdad es que son palabras que resultan casi amenazadoras, que remiten a conductas que en realidad son muy diferentes, porque nada tiene que ver el que una persona en una red social se exprese de manera anónima y agresiva frente a los demás, que alguien que de manera distraída, mientras está viendo una noticia, bueno, pues comparte un contenido. Para mí hay una diferencia clara, y es que estamos en una conducta que se ampara en el anonimato, porque tal y como están construidas las redes sociales, hemos diseñado una plataforma de interacción que permite y favorece que tú utilices un seudónimo y que, bueno, vestido de esa manera anónima, puedas hacer y deshacer lo que quieras frente a los demás. Claro, vivimos bajo la idea de que, bueno, pues hay encima un algoritmo que mueve esos contenidos y que da visibilidad a unos y no da visibilidad a otros, y todo esto como si fuera una situación que no puede ser de otra manera. Y ahí es donde yo personalmente me rebelo, es decir, creo que las redes sociales son como las hemos hecho o como las han hecho, y que podrían ser de otra manera. A mí personalmente me parece que habría que hacer un cambio drástico, y es que en las redes sociales tú podrías, yo por lo menos lo que haría es que tú puedas navegar y leer todo perfectamente, pero si quieres intervenir tienes que hacerlo con tu nombre. Yo creo que eso cambiaría completamente la conducta de los usuarios. No sé cómo lo veis, si es demasiado intervencionista. Absolutamente claro, cuando tú trabajas, vamos a llamarlo así, trabajar, ¿no?, en las redes sociales bajo un escudo donde no aparece tu nombre, pues evidentemente ahí tienes campo libre para decir lo que consideres. Y claro, lo que nos encontramos es que en las redes sociales se vierte odio, se vierte una forma de hablar que no es la correcta. Y luego eso nos lo llevamos muchas veces, que ese también es
el problema, ¿no? Nos lo llevamos luego al mundo que no es online y tratamos muchas veces así y a veces hablamos así y nos parece normal decir ciertas cosas que no proceden o que no son bonitas, ¿no? Entonces es algo que por ejemplo los niños desde pequeños pues van viendo una serie de comentarios que no son bonitos y de alguna manera se normaliza, que no pasa nada por decir esta palabra o llamar a alguien de esta forma, y lo vamos arrastrando a lo largo de la vida y lo vamos arrastrando también fuera del entorno y del contexto online, ¿no? En la vida real muchas veces, porque se normaliza. Sí, totalmente. Y además quiero decir, eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente eso te marca una forma, hablábamos antes de la forma de estar, de saber comportarte, de saber también, bueno, nosotros formamos profesionales que van a tener que estar en una oficina más o menos tiempo porque teletrabajarán más o menos, pero van a tener que estar con un equipo de personas y uno tiene que saber estar y saber hablarles fuera de la red y dentro de la red. De hecho, bueno, hay quien aboga incluso porque haya determinada etiqueta o protocolo en las redes de hablar para poderte comunicar y para poder de alguna manera utilizar el lenguaje, y la forma de intervenir dentro de cada red no es lo mismo. Cuando tus intervenciones en LinkedIn no deben de ser iguales que tus intervenciones en Instagram, en principio, y eso es algo que también tienen que aprender. Pero además yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero luego hay un tema que preocupa y nos preocupa a todos mucho. A mí, al menos personalmente, me parece que es un tema gravísimo, y es cómo esto está afectando a la autoestima, todos estos comportamientos, a la autoestima y a cómo se perciben, el autoconcepto que tienen nuestros jóvenes de sí mismos. Claro. ¿Realmente somos todos tan guays y tan guapos y tan maravillosos como salimos en Instagram con nuestros filtros? Es que además, fíjate que también es verdad que no es nada fácil estar expuesto constantemente a críticas. Es decir, eso te afecta. A críticas o a comentarios destructivos, ya no hablemos de insultos, lógicamente. Claro, tampoco es fácil, y eso al final sí que es verdad que al individuo evidentemente le afecta psicológicamente, le afecta a su autoestima, le afecta a su forma de relacionarse luego con el entorno. Entonces, bueno, pues sí que deberíamos de tomar un poco de conciencia de que estas cosas que hacemos a veces alegremente, gratuitamente también, desde el anonimato, de manera muy alegre y muy gratuita, pues bueno, pues tienen luego esta parte que no es tan bonita. Hay un estudio muy interesante de Paul Ekman, que es el Darwin de las emociones, en el que él se pasa bastante tiempo analizando cuáles son las emociones que están describiendo una serie de personas que han cometido un acto violento. Y entonces analiza sus gestos y sus microgestos, y después de estar todo el día viendo esas expresiones, él nota en sí mismo cómo se le han contagiado las emociones. Y es que las emociones son contagiosas. Quiere decir que cuando nosotros estamos consumiendo contenidos en una red social que está plagada de odio, es que eso nos influye. Es decir, el problema del odio no es solo ya el odio que se vierte frente a alguien que es la víctima, que ese es el genuino ciberacoso. Es que además esto es algo que nos perjudica a todos. Claro. Independientemente de que tú ni seas el que ha emitido el odio, ni seas el destinatario de ese odio, pero consumir contenidos que se basan en emociones negativas no nos favorece a todos. Y precisamente yo creo que eso es lo que explica lo que comentabais antes de la sensación que tienen muchos de nuestros estudiantes. Han aumentado salvajemente los problemas de autoestima, de depresión, de ansiedad, porque estás rodeado de contenidos que en muchas ocasiones, bueno, pues lo que son es eminentemente destructivos. Absolutamente. Pues la verdad es que es un problema gravísimo. Si simplemente por ser espectador ya tienes problemas, deberíamos de plantearnos también que hay que buscar estrategias o tips para que de alguna manera incluso desde las aulas les enseñemos a manejar estas situaciones. Yo creo que eso es algo que también nos deberíamos de plantear. Antes hablábamos del tema de una cierta etiqueta o de unas ciertas reglas de comportamiento, igual que las tienes para la sociedad offline, pues dentro de la propia red igualmente. Y yo creo que eso también parte en cierta manera de nosotros mismos, desde enseñarles que no deben de ser tolerantes ante este tipo de cosas, que con el ciberacoso obviamente hay mucha más conciencia ya, pero yo creo que no, lo que acabas de comentar, Diana, la mayoría de mis alumnos jamás habrían pensado que simplemente por estar viendo contenidos negativos ellos se van a volver negativos, con lo cual tenemos un papel ahí también de
formación importante de darles alas a que aprendan a utilizar esto de manera correcta, ¿no? No sé. A ver, a mí es que, claro, yo puestos a cuestionar, yo me cuestiono también que todo lo que hablamos de lo que se produce en las redes sociales, que es principalmente el ámbito en el que todo esto sucede, se basa en que somos usuarios de algo que es gratuito. Yeah. Todos. Entonces resulta que tenemos que adaptar nuestro mundo, nuestra educación y exponer a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a una red social que, porque es gratuita, nos trastoca toda la vida. A mí ese es el punto en el que a mí, digamos, como que me choca todo. Yo pienso que, bueno, es que a lo mejor no tendrían que ser gratuitas y tú puedes consumir los contenidos que quieras y puedes diseñarlas de otra manera. Es decir, lo que a mí digamos, como observadora de esta situación, lo que me conmueve es que todo este problema viene porque hemos generado un servicio gratuito al que se suscribe todo el mundo, lo consume todo el mundo y cuyas reglas de funcionamiento son lo más contrario que hay al bienestar social. Bien porque basas en el anonimato, bien porque basas en la exposición constante de la aprobación y la reprobación, lo cual afecta a la autoestima. Bien porque genera chutes constantes de dopamina que lo que haces es que les vuelvas adictos. No lo sé, es cierto que yo he obtenido muchas ventajas de las redes sociales reencontrándome con mis amigos de la juventud, pero no sé. Que era el punto. Claro, al final también todo esto pasa porque muchas veces nos pasa en la vida real también, pero sobre todo en redes sociales a veces hay que pensar un poco antes de darle clic y enviar, por ejemplo, un vídeo, o antes de responder a alguien de una manera que a lo mejor no es la correcta. Es decir, yo creo que hace falta un poquito de razón también en esto, es decir, de párate, piensa, analiza si esto que estás haciendo está bien o está mal. Es que todos sabemos la diferencia que hay entre, o deberíamos saber la diferencia que hay entre el bien y el mal. Es que eso yo creo que es un análisis que tenemos que hacer. Y luego, también por otro lado, también debemos aprender habilidades, por ejemplo, de resiliencia. Es decir, bueno, a ver, también hay gente que puede decir muchas cosas, pero también vamos a ver hasta qué punto me afectan o no, porque hay cosas que se dicen. También tenemos que saber cribar, es decir, tú puedes leer muchos comentarios y también tienes que saber dilucidar hasta qué punto esos comentarios, bueno, pues pueden hacer daño, ¿no? Porque no es... A ver, yo estoy de acuerdo con eso y me parece que aplica perfectamente de 18 en adelante. Pero el problema es de 18 para abajo, porque aquí no hay límites. O sea, ¿solo los mayores de edad están en redes sociales? No. Las redes sociales tienen un control verdadero de quiénes son los usuarios que están detrás de sus cuentas. Quiero decir, es que todo este tinglado se basa en unas reglas es que estamos jugando a un juego con unas reglas, pues a mi modo de ver, sorprendentes. Sí, la verdad es que generar un entorno positivo y seguro para nuestros menores de 18 es complicado, es muy complicado, es muy complicado. Y esto nos lleva al siguiente bloque, que es el de ética y responsabilidad. Bueno, pues ahora vamos a abordar un bloque que tiene que ver con la ética y la responsabilidad digital. Por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, implicaciones éticas de cuestiones como, por ejemplo, la compra de falsificaciones o cualquier tipo de consumo de contenido ilegal. ¿Qué os parece esto de los comportamientos poco éticos en línea? Hombre, evidentemente nos parece, supongo que nos parece mal. Nos parece mal. ¿Qué tenéis que aportar aquí? Pues a ver, yo aquí tengo una experiencia personal que a mí me ha llamado mucho la atención, porque ahora estábamos trabajando con los estudiantes de una asignatura de comportamiento del consumidor, a estudiantes que hacen un doble grado de Derecho y por lo tanto tienen una visión jurista del asunto interesante. Y entonces hablábamos sobre la descarga de contenidos digitales. Y la mayor parte de ellos, bueno, pues justificaban el hecho de descargarse contenidos que tenían derechos de autor porque eran caros. Y porque, a ver, realmente, descargarte una película tampoco hacía nada de daño. Es una cosa pequeña. Era una cosa pequeña. Y total, eso no es robar, vamos. Que no. Ya. Quiero decir, a mí, y yo cuando les escuchaba, y
la asignatura es una asignatura de quinto, de doble grado. Cuando les escuchaba me quedaba tremendamente sorprendida de hasta qué punto nos hemos hecho tolerantes con estas formas de comportamientos no éticos cuya, digamos, justificación es que son inmateriales. Quiero decir que probablemente ninguno de mis alumnos, estoy al 100% segura, serían capaces de meter la mano en la mochila de otro compañero para llevarse algo tangible, no, ni mucho menos, pero su percepción de lo que es descargarse un contenido que tiene unos derechos de autor es completamente liviana. No sé, vosotros... A mí estoy, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es que además les parece casi que está hasta bien visto. Sí, o sea, hay una tolerancia a este tipo de conductas que tú dices, pero vamos a ver, y yo alguna vez lo he intentado reflexionar con ellos. No voy a partir, bueno, sí lo voy a decir porque ya he entrado, pero o sea, partiendo de la base que están diciéndote que se descargan cosas en un iPhone que vale 1.500 euros, pero no van a pagar 15 euros a una suscripción, pues tú dices, Dios mío. Pero cuando les intentas explicar lo que hay detrás y que, bueno, en el caso de tus alumnos de Derecho ya me parece increíble porque es un delito. O sea, lo primero que les dices es que esto es un delito. ¿Estudian Derecho? Sí, o sea, tú estás estudiando Derecho, o sea, no sé, pero bueno, pasemos eso por alto. Yo a mis alumnos que no son de Derecho cuando les explico, es que esto es un delito y es que además esto tiene una trascendencia de todo lo que hay detrás porque ha habido una persona que ha estado trabajando, una o un grupo de personas, o sea, alguien cuando ruedas una película, escribes un libro, escribes un artículo, lo que sea, o sea, es algo que ellos efectivamente como consideran que no lo tocan, no tiene valor, lo que no se toca no tiene valor y pueden llevárselo, pero claro, esa persona vive, se pretende ganarse la vida de los libros que escribe, de los artículos que escribe, de las películas que rueda, etcétera. Y te vienen a decir como que, bueno, pues que eso ya se lo pagará alguien, o que, perdona, ya hay un estudio detrás, o sea, como que la industria, y normalmente la justificación es que siempre hay alguien grande, invisible, intocable, en el sentido de que no es tangible para ellos, que es quien tiene que hacerse responsable de ese problema. Y esto a mí me parece de una inmadurez absoluta, porque la sociedad, o sea, vivimos en una sociedad de mercado, y todos aspiramos a vivir de nuestro trabajo. Claro, aquí lo que comentabas, Diana, es que es caro, es algo como muy recurrente, pero claro, me sorprende porque, a ver, irse de vacaciones es caro, ¿no? Es más barato quedarse en casa. Comprarse toda esta cantidad de ropa que no necesitamos también es caro y sin embargo lo hacemos. Entonces, claro, el concepto de lo que es caro y lo que es barato es está ahí un poco difuso, ¿no? Y luego, claro, aquí la cuestión es que no se pone en valor, efectivamente, no se respeta de alguna forma el trabajo de otros. Y no nos damos cuenta que a veces pues ese poco respeto hacia el trabajo de otros también lleva a problemas pues, económicos, ¿no? Por ejemplo, de condiciones laborales, que al final la gente acaba teniendo, que se destruye de alguna manera el tejido social, que se favorece cierta impunidad porque no pasa nada. Entonces, claro, son unas cuestiones que realmente debemos intentar poco a poco, aunque sea más barato y más fácil darle a un clic y descargarte algo, pues intentar tener esa responsabilidad de alguna manera en la medida que cada uno puede, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que no es fácil, porque es muy tentador, ¿no? Claro. Pero quizás debes pensar efectivamente quién hay detrás. Yo a veces en lugar de comprar un libro por Amazon, digo, no voy a ir a la librería a comprárselo a esta señora que tiene su librería pequeñita, que es un horror porque te cuesta aparcar y de la otra forma pues me lo traen a casa. Pero es un pequeño grano que vas poniendo y eso pues implica cierta conciencia y eso tenemos que intentar transmitirlo porque evidentemente tenemos una responsabilidad de contribuir al bienestar de los otros, sobre todo de personas que trabajan, que fabrican, que tienen creatividad y todo eso no puede menospreciarse, ¿no? Bueno, es que la trascendencia económica de este tipo de conductas es brutal. O sea, lo que tú estabas comentando, el tema de las consecuencias que tiene a nivel de puestos de trabajo, de impuestos que no se pagan, que tienen repercusión en, bueno, hablábamos antes, del bienestar de todos. O sea, el Estado se financia y toda nuestra forma de vida se financia también con parte de estos los impuestos que generamos. Entonces, hay que darse cuenta de que no puedes, estamos metidos en este... El impacto económico. Exactamente, y luego que, bueno, pues a nivel
de otras, me refiero, bueno, pues cuando compras cosas piratas, muchísimas veces, ¿quién está detrás? Hay unas mafias, hay un mercado paralelo. Hay un mercado negro ahí horrible que, bueno, deberían de ser contaminados. Hay que hacerles ver que eso no puede, que esa conducta tiene una responsabilidad, ellos tienen una responsabilidad con su conducta digital que hay que hacerles ver y que no siempre es fácil, la verdad. No es fácil. No, no es fácil. Pero yo creo que ahí la mejor manera, fíjate, yo creo, de educar en la responsabilidad frente a lo que son las descargas, sobre todo de los intangibles, es educar en la idea de que el principal intangible es el conocimiento y que el conocimiento hay que reconocerlo y dejar constancia de él. Y eso yo creo que nosotros en la universidad no lo cuidamos del todo. Es decir, no lo cuidamos del todo cuando nos seguimos encontrando que en los TFGs los alumnos no saben citar. Sí. No puede ser posible que un estudiante llegue a un final de un grado y descubra cómo se cita eso es en el momento de hacer el TFG. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, ¿y por qué es importante hacerlo? Para ellos es importante porque si no les pasa el Turnitin y entonces les da un suspenso. Pero claro, cuando les explicas que el plagio es un delito ya la cosa cambia. Claro, entonces creo que tú adquieres conciencia de que existen propiedades inmateriales que tienes que respetar en la medida en la que hayas crecido en ese entorno. Sí. Claro. Bien es cierto que, ojo, que nosotros los que estamos en la docencia somos muchas veces los que deberíamos de tener la mayor culpa o digamos que la mayor atención, porque muchas veces, bueno, pues a veces que utilizas contenidos en una clase que a lo mejor no están referenciados correctamente. No. Y eso yo creo que es algo con lo que hay que ser extremadamente minucioso, tanto en los contenidos que tú haces como en lo que exiges a tus estudiantes y en la aportación que ellos hacen. Si esto lo cuidáramos, yo creo, desde el inicio de los grados, probablemente contribuiríamos de manera muy positiva a que vieran que existe una propiedad, existen unos derechos de autor y que son completamente legítimos y que se pueden aplicar no solo a lo que ellos citan, sino a las películas que ven o a la música que escuchan. Efectivamente. Todas estas malas conductas de las que hemos hablado fundamentalmente en su vertiente, digamos, más psicológica o más sociológica, tienen también un lado de impacto a nivel económico. A mí me gustaría aquí hacer una referencia a todo lo que son las estafas online. Nos damos cuenta de que en los últimos años, a raíz de, bueno, pues del intenso uso que hacemos de Internet, no solo de las redes sociales, han proliferado las estafas online. El mundo de las estafas es otro gran universo donde, frente a lo que son las estafas que se cometen por grandes ciberdelincuentes a las instituciones y donde, bueno, pues hay más o menos protección, ha proliferado otro mundo de pequeños estafadores que de una manera pues muy rápida, muy sencilla y muy económica divulgan estafas por la red. Estafas, bueno, pues que pueden ser desde anuncios engañosos, desde perfiles falsos que lo que quieren es sustraer información personal, mensajes que te llegan por el correo electrónico que son una estafa donde haciendo un clic obtienen tus datos y frente a los cuales la única manera de defenderse que tiene el usuario es, como nos decía antes Gemma, parándose a pensar y tomando decisiones pues muy meditadas sobre dónde debes hacer clic. Y es que realmente las pocas maneras que tenemos hoy en día de defendernos frente a estos bueno, pues, ciberestafadores es el autocontrol que tengamos. Los mecanismos que tenemos, bueno, pues para evitar la llegada de determinados mensajes cada vez son más limitados porque este es un mundo que se mueve muy rápidamente y donde esas barreras resultan inútiles. Y luego porque hay determinados tipos de estafa que ni siquiera dependen de las barreras que nos pone un filtro, donde nosotros nos autoseleccionamos como víctimas. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a ofertas de productos muy tentadores que aparecen en la red y donde, bueno, pues tú piensas que es una tienda que, bueno, no conoces, pero seguro que es fiable, donde te venden un producto maravilloso a un precio óptimo y tú, bueno, pues haces clic de una manera pues un poco temeraria. Lo interesante de este tipo de conductas es que tradicionalmente pensábamos que había ciertos colectivos que eran los más vulnerables a las estafas, pues generalmente personas mayores, menores,
Y hoy en día, al ver los perfiles de las personas que han sido víctimas de una estafa, nos damos cuenta que todos somos potenciales víctimas de una estafa, por la manera en la que navegamos, por esa forma pues muy automática, muy rápida de entrar, de hacer clic, de ver muchísimos mensajes, esa supuesta multitarea que nos ha hecho tan eficientes y que realmente es un cierto espejismo, porque no somos tan eficientes y muchas veces cometemos errores. Es decir, hay además en todas estas malas conductas un gran impacto a nivel económico para el propio usuario. Y este impacto no solo es económico para el usuario, hay además, yo creo que en la mala conducta, un impacto que se añade y es el de la falta de confianza en las organizaciones. Es decir, casi que la única manera que tenemos de proteger al usuario es decirle, desconfía de todo lo que no conozcas. Léete siempre el path que te viene de la dirección online y, en principio, no te fíes de ningún mensaje que te llegue a tu mail y que te solicite un clic, aunque venga de un ministerio. Y esto, bueno, pues nos ha convertido a todos en usuarios desconfiados frente a las marcas. Sí, yo ahí en eso que dices estoy totalmente de acuerdo, porque preguntando a los alumnos, que son alumnos universitarios, muchos incluso de último grado, todos dicen, sí, alguna vez algo me han estafado, ¿no? Sí. O dinero de un banco, o fui a comprar algo y luego era una estafa. Y es verdad que yo creo que lo que tú has dicho de la desconfianza es, no sé si el arma más poderosa que tenemos. El otro día me pasó una cosa, me llamaron de IQOS, que es una... yo tenía un IQOS, que es un cigarrillo electrónico, y me llamaron para decirme que por 9 euros podía tener un IQOS nuevo que costaba 50. Entonces lo que me proponía el señor era que me enviaba un email, que yo tenía que pinchar un link y que luego eso me iba a redirigir a un sitio donde tenía que pagar en los 9 euros y tal y cual. Entonces, el señor era encantador y maravilloso, y lo primero que le dije fue, mire, yo no voy a pinchar ningún link de ningún email que me envíe usted, porque no sé ni quién es, ni de dónde me llama. El señor era persuasivo, y claro, ahí me di cuenta que desconfiada soy, pero claro, es lo único que te puede ayudar a esa desconfianza, ¿no? Y los alumnos, cuando comentando sobre las estafas en clase, decían exactamente igual. Y era curioso porque yo decía, verás, no van a querer reconocer si es que han sido víctimas de una estafa, que lo han sido. Y sin embargo sí que lo hicieron, ¿no? O sea, es decir, nos ha pasado, y había muy pocos que no hubieran caído alguna vez en alguna cosa, aunque no hubiera sido muy trascendental, pero sobre todo, bueno, pues algún tema de algún banco, de algún producto. Entonces es verdad que estoy de acuerdo en esto que dices, el perfil es muy amplio y la desconfianza se ha instaurado en cierta forma, porque es nuestra manera de protegernos, efectivamente. Pero no deja de ser una paradoja para las marcas, porque ¿cuál es el objetivo de cualquier marca? Ser confiable, ¿no? Nos pasamos el día enseñándole a nuestros alumnos que las marcas poderosas son aquellas que son capaces de generar confianza, que justo es lo que quieren, y ahora tienen que luchar contra eso, ¿no? La verdad es que es una situación un poco anómala de cara, por un lado, bueno, pues a las propias compañías, a las instituciones, porque como bien decís, ministerios, instituciones de todo tipo, bancos reputadísimos, y pinchas y adiós, muy buenas. Pero además, el tema de las estafas es un temazo, o sea, es enorme, y no hay telediario que nos salga todas las semanas, hay una noticia sobre alguien que han estafado y con consecuencias a veces horrorosas, la verdad. Pero luego también hay otro tipo de consecuencias económicas que los usuarios a veces no somos tan conscientes de ellos, o incluso que decimos, es que me da igual, esto es un problema de ello, de las marcas o de la compañía. Me estoy refiriendo a otras conductas que también hemos estudiado y que están a la orden del día, como son las compras y devoluciones masivas online. Esa facilidad que tú tienes a cualquier hora del día o de la noche, porque ya también se ha estudiado que de noche la gente compra más, para hacer pedidos, que son realmente, sobre todo en la industria de la moda, es algo tipiquísimo. O sea, te traes medio Zara a tu casa o media tienda, te pruebas todo, fenómeno más que estudiado, te haces tu pasarela, si quieres, de todos los modelos que podrías llegarte a comprar, y luego coges y lo devuelves todo. Las consecuencias económicas de eso, a los usuarios a lo mejor decimos, bueno, problema es de la compañía, que no me lo mande a casa, pero
no solamente para las compañías, yo esto también se lo hago reflexionar muchas veces a los alumnos. Poneros en el lado de que tú estás estudiando esto y vas a estar en un departamento de marketing. ¿Cómo gestionarías que de repente tengas no 1, ni 2, ni 3 clientes? Tienes muchos clientes que te hacen pedidos desorbitados, de los cuales sabes que van a devolverte el 90% de las compras, que además tienes que pagar el envío, o sea, el envío lo asumes tú, la devolución la asumes tú. Tienes durante unos días bueno, a nivel contable, tienes unos productos que no están en tu balance, ni han entrado, o sea, los has sacado, pero no los has cobrado. La logística, que es todo un mundo, bueno, en esto sí que están más concienciados porque como todos compran cosas online, sí se dan cuenta del fenómeno de la logística que está viviendo su segunda edad de oro. O sea, esto es una locura. Furgoneta de Amazon va, de DHL viene, o sea, es todo el día pasando. Todo esto, bueno, pues a lo mejor sí que nos da un poco lo mismo, tiene unas consecuencias económicas graves para la marca, pero como usuario dices, bueno, vale, ¿y a mí? Nos da un poco más igual. Cuando te toca tu bolsillo, es lo que quiero decir, sí les afecta, como que se lo piensan más, se dan cuenta de que es una mala conducta. Pero estas otras conductas, que a ellos no les toca directamente su bolsillo, dicen, pues es el problema de ellos. Pero aquí hay que hacer también otra reflexión, y es que, como volvemos a hablar de lo del principio, somos una sociedad, vivimos en un planeta que nos tiene que durar, Dios quiera, que bastante. Si seguimos haciendo este tipo de cosas, las consecuencias también a otros niveles para las compañías y para el medio ambiente y para donde es que son brutales, o sea, tienen una trascendencia realmente importante. Los estudios que hay sobre el nivel de devoluciones, las islas de productos que hay en el Pacífico, lo habréis visto más de un documental, todos esos productos, el nivel de reciclaje, que realmente somos conscientes de que todo ese producto que nosotros nos llegamos a casa, probamos, devolvemos. Y luego hay cosas que rayan el fraude, porque dentro de esas conductas hay, bueno, una cosa es abusar y probarte medio Zara en tu casa, y otra cosa es llamar y decir que no me ha llegado y te ha llegado y no me lo cobran. Y estamos rayando ahí otra vez en el fraude. Bueno, pero yo creo que, a ver, si verdaderamente los usuarios hacemos ese uso tan abusivo de la posibilidad de devolver un producto que hemos comprado online, al final la consecuencia va a ser clara, y es que las marcas van a tener que defenderse y van a cambiar las políticas de devolución. Es decir, que aquí, digamos que, como dice la frase, en el pecado vamos a llevar la penitencia. Exacto. Ahora bien, claro, yo me planteo que determinadas marcas en el mundo de la moda pues se van a encontrar en una encrucijada muy complicada, y es que si tú cambias tu política de devolución, pero no la cambian todas las demás marcas, resulta que eres menos competitivo. Porque yo creo que este problema, y no me gusta mencionar marcas, pero creo que este es un problema que le afecta mucho a Zara. Sí. Y creo a más marcas, hay muchas compañías que están muy preocupadas. Pero que son casi todas del mundo de la moda. Sí, son todas de moda. Y sin embargo creo que Amazon o no lo menciona, o no lo percibe como una amenaza, o desde luego no se plantea ni por asomo quitar su Amazon Prime, porque es su principal fuente de ingresos. Entonces, claro, esto te genera nuevamente una desigualdad en el mercado del e-commerce que va a ser complicada de manejar. Es decir, empresas que no pueden soportar esas políticas de devolución masiva versus empresas que tienen mucho músculo financiero y que sí lo mantienen. Con lo cual, al final, como muy bien dices, salimos perdiendo todo. Sale perdiendo el planeta, sale perdiendo el consumidor y salen perdiendo las marcas. Y es que este tipo de conductas son aparentemente puntuales, pero sin embargo su característica es que nos afectan a todos. No te dejan nunca indiferente, y por un lado o por otro te llegan. Lo que sí que es verdad que yo en esto de las devoluciones, comentando con los alumnos, realmente ellos no sienten que para ellos tenga un perjuicio. O sea, ellos sí que ven el perjuicio para las marcas, por los stock, muchas veces en el caso de la moda se te quedan temporadas, colecciones completas que no hay manera de sacar porque va todo muy rápido y ahí se quedan. Y las marcas se defienden con sus políticas de devoluciones, que muchas están cambiando, cobrando, etc. Pero claro, cuando el consumidor piensa que a él solo le beneficia esto, pues ahí ya es más difícil. Entonces ahí, claro, ¿cómo conciencias? Bueno, quizá no necesitas tantas cosas, ¿no? Hay necesidad de comprar tanto, devolver tanto, ¿no? Porque él mismo no piensa que
Bueno, esto es un problema de otros, ¿no? Que yo creo que ahí quizás es lo que se percibe más en esta conducta, no sé. Pero es que eso que estás diciendo a mí me parece que está muy conectado con lo que hablábamos antes de el autocontrol. Ah, exacto, Es que claro. vuelve a ser un ejemplo Claro, más claro. de no necesito autocontrol. Tú antes tenías autocontrol porque no se te ocurría ir al Corte Inglés y llevarte, que lo podrías haber hecho. Claro que sí, lo Te llevabas devolvías igual. 50 prendas, las cargabas en el coche y las devolvías. Sí. Pero ahora mismo esto se ha convertido en algo mucho más sencillo porque es Esto que es muy le doy cómodo. aquí al botón y mañana llegan y pasado se van. Y en definitiva es que es volver a poner al usuario frente a la necesidad de que tienes que autocontrolarte. Esa es la clave, clave. yo creo, ¿eh? Eso que le dejas toda la... O sea, autocontrólate y ando tú. Y no se puede dejar, muchas cosas no se puede dejar en manos del consumidor para que se autocontrole, porque eso es como querer encerrar pues eso, el viento en una caja. No puede ser. Entonces, ahí sí que efectivamente creo que eso es una clave, un análisis que podríamos hacer otro análisis sobre esto, porque merece un análisis aparte. En realidad todas las conductas que hemos estado comentando, más o menos necesitan de un autocontrol por parte del usuario, pero claro. Yo creo que debería haber un libro que abordara todo este tipo de conductas y que nos proporcionara algunas claves sobre cómo poder gestionar estas malas conductas del usuario digital. Pues efectivamente, es más que necesario y de hecho ya existe. Tenemos un libro que justamente lo que hace es analizar todas estas conductas y algunas más, porque no hemos mencionado todas, sobre cómo nos comportamos los usuarios digitales en la red, que como hemos visto y hemos comentado, hay para todos los gustos y de todo tipo y pelaje, que se diría. El libro, como veis, se titula Mala conducta, el lado oscuro del usuario digital y está publicado por ESIC Editorial. Este es un libro de comportamiento del consumidor que obviamente tiene una perspectiva diferente a la mayor parte de los manuales de comportamiento del consumidor que hay en el mercado. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar el comportamiento del consumidor como alguien bueno o con buenas intenciones, que toma decisiones de compra, que se vincula con las marcas y que siempre se le da una consideración muy positiva. Pero también somos conscientes hoy en día, y viendo todo lo que nos ocurre cuando usamos la tecnología, que hay un lado oscuro, no tan positivo, donde a veces el consumidor toma decisiones que le dañan a él, o que dañan a otros, o que dañan a las marcas, o que dañan a la sociedad. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos desarrollado en este libro, donde a lo largo de los 11 capítulos que tiene, hemos ido analizando monográficamente cada una de estas conductas. Y además lo hemos hecho intentando ponerles un nombre, definiéndolas, describiéndolas, tipificándolas en muchos casos, analizando las consecuencias que hemos estado comentando aquí, tanto positivas como negativas, y dando también algunas pautas para intentar resolver, en la medida en la que se puede, dentro de ese autocontrol que hablábamos, ¿no?, cómo se puede gestionar un poco para tener un mejor uso de todas, un mejor uso y ser un mejor usuario digital, por decirlo así. Sí, la idea no es tanto ni demonizar, ni criticar, ni en ningún caso hacer de jueces de la conducta que todos tenemos, porque todos como usuarios pues tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero sí lo que queremos es de alguna manera poner de relieve que existen una serie de conductas más o menos habituales, que del todo no deben considerarse como correctas y que la tecnología es el conductor, o sea, es el hilo conductor de todas ellas, pero esto no quiere decir que la tecnología nos parezca mala, todo lo contrario. De hecho, en todos los capítulos, como ha comentado Gemma, hablamos de estrategias y damos consejos, o se intenta de alguna manera dar algunas pautas para ver cómo solucionar esas situaciones. Y también cómo incluso la propia tecnología nos ayuda, porque en muchos casos
hay cuestiones tecnológicas que lo que pasa es que no las utilizamos porque no nos interesa. De hecho, puedes apagar las notificaciones del móvil, puedes desconectarlo un rato, puedes ponerle un horario y que se quede dormido. Es decir, hay muchísimas y muchas más que hablamos de utilizando inteligencia artificial, etcétera, muchas cosas que se pueden hacer y que ayudan a que ese usuario sea, bueno, más saludable. Yo hablaría de salud. El tono del libro es un libro en realidad académico, pero también con mucha vocación divulgativa, porque lo que nosotros pretendemos es que sea un libro que pueda servir tanto a un docente en la clase para generar debate, para alfabetizar tecnológicamente a los estudiantes, para crear responsabilidad digital, pero también es un libro que pretende tener una lectura sencilla, amena y por lo tanto que le puede llegar a cualquier usuario que no necesariamente tenga que estudiar el comportamiento del consumidor. Y además, claro, el enfoque no es la tecnología es mala. Es decir, la tecnología está aquí, existe, ha llegado, igual que llegó en su momento en la web, o llegó Google donde podíamos buscar, la tecnología está aquí, la tenemos que utilizar, la debemos utilizar, pero claro, la cuestión es utilizarla bien y utilizarla pues a nuestro favor, es decir, que nos permita hacer cosas de una forma mejor. Por ejemplo, hablaba Susana antes el tema de la inteligencia artificial, pues es malo su uso, el usar la inteligencia artificial por parte de los estudiantes o los académicos. ¿Qué pensáis? Yo tengo clarísimo que no. Yo también. Tengo clarísimo que no, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que hablar. Es decir, creo que es algo que tenemos que hablar nosotros con nuestros alumnos y también nosotros, la propia academia, sobre cómo queremos usarla y cómo no queremos usarla. Es decir, cuando surge Internet y los estudiantes empiezan a poder acceder a contenidos mucho más rápidamente, bueno, pues tardamos un tiempo en darnos cuenta de que era estupendo que los estudiantes buscaran contenidos en Internet, pero que tenían que referenciarlo, que era una ayuda más, etc. Yo creo que con la inteligencia artificial estamos en una situación muy parecida. Tenemos que hablar, tenemos que decirles a nuestros estudiantes, podéis hacerlo, tenéis que hacerlo. Es estúpido prohibir el uso de la inteligencia artificial, pero no podéis mandarnos una lista con 5 bullets y un resumen al final, porque eso es plagiar directamente la inteligencia artificial. La inteligencia es una ayuda, no es un sustituto. Es una herramienta que hay que aprender a usar. Igual que hemos aprendido a usar un martillo o hemos aprendido a usar un móvil, pues tenemos que aprender a usar esta herramienta que es obviamente revolucionaria, porque ayuda muchísimo a todos en el aula, a ellos les puede ayudar a ser más eficientes también incluso en su propio estudio, o sea, no insisto, no es una cuestión de demonizar. Y hablando de hablar, si me permitís la redundancia, este libro también tiene como objetivo que se hable en el aula de él, en el sentido de que puede servir para inspirar TFGs, para inspirar trabajos incluso de asignaturas como comportamiento del consumidor o otras parecidas, y también, por supuesto, en clases de máster o por el estilo. De hecho, lo estamos utilizando ya con bastantes buenos resultados con nuestros alumnos, ¿no? Sí, yo lo he utilizado, bueno, hemos debatido los capítulos, hemos hecho, porque al debatir los capítulos primero ellos lo leen y entienden y dicen, esto se llamaba así, que comentabas tú antes. Ellos han tenido que mejorar también capítulos, buscar noticias relacionadas, debatirlas incluso. Nosotros hemos hecho en clase una infografía sobre las consecuencias de determinadas cuestiones y luego a veces incluso hemos utilizado inteligencia artificial también para resolverlo, porque como decías tú antes, Diana, claro, no lo podemos obviar, está aquí, se va a quedar, ellos van a trabajar con eso cuando salgan fuera, pero lo que hacemos es intentar que ellos entiendan, ¿no?, que esta tecnología, la IA en este caso, no sustituye tu cerebro. O sea, tu cerebro es tu cerebro, tú eres listo, tu cerebro funciona, tienes que ponerlo a trabajar y te puedes ayudar de estas herramientas para dar una mejor versión de tu trabajo, porque efectivamente ayuda. Entonces hemos desarrollado también preguntas para enfocar determinados temas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era trabajar bien el prompt que le íbamos a dar, ¿no?, al sistema. Y ahí pensábamos nosotros sobre diferentes cuestiones relacionadas con el libro, las diferentes conductas. Entonces ellos tenían que trabajar y luego pues, la IA, ¿no?, nos arrojaba unas cosas e incluso algunas imágenes y luego nosotros valorábamos si sí o si no.
Y a partir de ahí vamos nosotros creando y trabajando pues nuevas cuestiones para trabajar para profundizar en los capítulos, ¿no? Una mezcla de conocer la conducta con utilizar las nuevas tecnologías. Y resultó muy interesante. A ellos les gustó porque también era diferente. Muy chulo, una experiencia muy chula, sí señor. Bien, a mí me gustaría también añadir sobre el libro quiénes son los autores, porque yo creo que una de las garantías de los libros es quiénes están detrás. Nosotras hemos sido las coordinadoras de todo este proyecto y también hemos sido responsables de algunos de los capítulos, pero además otro equipo de profesores investigadores tanto de la Universidad Complutense como de SIG University han participado en cada uno de esos capítulos que figuran como una manera, digamos, monográfica, y eso permite que el libro no se tenga que leer linealmente, sino que tú puedas entrar y picotear en alguna de las conductas que en determinado momento puede ser más afín a tus preocupaciones, a tus intereses o a, si eres docente, a lo que tú estés en ese momento trabajando con tus estudiantes en el aula. Y creo que también es importante destacar, no tengo claro que lo hayamos comentado, pero que todos los capítulos siempre tienen una base, aunque están escritos de una manera totalmente divulgativa, la base que hay detrás, el pozo, es académico, es decir, esto conlleva que cada uno de esos capítulos ha habido una investigación con papers, con una serie de, bueno, pues varios, exactamente, para poder, bueno, entender cómo estaba cómo está esa conducta, que se ha estudiado en la academia, que se ha estudiado muchísimo, y luego pasarlo a un, digamos, a un lenguaje más pues para todo el mundo, y que también en el aula los alumnos lo puedan entender. De hecho, cuando hablaba antes, comentaba el tema de para inspirarte FMs, vamos, hay varias tesis doctorales detrás de este libro, o sea que no es ninguna... Tiene todo el rigor científico de la academia, pero está también llevado a que cualquiera pueda leerlo, alguien que le interese. Simplemente por curiosidad de cómo nos comportamos en la red, también es interesante. Bien, pues os animamos a que os acerquéis a nuestra mala conducta y esperamos que encontréis en él, pues, cuestiones de interés, respuestas, o tal vez lo que es mucho más interesante en nuestro ámbito académico, que os planteéis preguntas para investigar. Y también una reflexión, ¿no? El simple hecho de tenerlo en vuestras manos, pues bueno, pues quizás os da para reflexionar, es separar un poco y piensa, ¿no? Quizás, bueno, pues es la oportunidad de acercarse a ese parón y a ese análisis de lo que hacemos, de lo que podemos hacer mejor, sobre todo. Y nada más, hasta aquí esta ponencia. Esperamos que os haya resultado interesante. Cualquier cosa, bueno, estamos a vuestra disposición por si queréis hacer cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.